Paulino informó que ya fue implementado el plan de seguridad fronteriza anunciado por el presidente Medina durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero. Entre otras medidas, se enviarán 900 efectivos para resguardar la frontera que se sumarán a las 3 brigadas regulares en esta zona. Cada brigada tiene 1.500 hombres, más los 900 que el presidente ordenó, son 5.400 hombres, más la tecnología de las cámaras de videovigilancia, ya el presidente ordenó los militares que necesitábamos. El presidente Medina también ordenó el envío de 50 vehículos todoterreno, drones y otros equipos tecnológicos. Y son del poder. Y hoy Esperanza Ceballos nos tira la historia de cómo es la convivencia actual en la frontera dominico-haitiana. Abren y cierran las puertas del control fronterizo en una isla que comparten dos naciones con profundas diferencias desde el idioma, cultura e ideología. Eso es de todos colores. Hay todos en estas relaciones. Buenos momentos y malos momentos. Llega un autobús repleto de indocumentados que están siendo devueltos a su país. Pues no. ¿Cuántas veces usted ha vuelto acá? Vuelven a su tierra, pero hay quienes retornan a suelo dominicano en tan solo horas o días. Cuando yo para mi país ahora, tú sabes, voy para mi casa. Pero el domingo, yo no voy a entrar si Dios quiere. ¿Cómo hacen para volver? ¿Vuelven por el río? No, lo que uno entra, tú sabes, uno busca la manera de entrar, pero a mí yo no entro a pie. A mí me gusta uno paga a una gente. Entonces ustedes siempre buscan una gente, le pagan. Se le lleva a uno allá. En contubernio con las autoridades dominicanas, con los policías, ¿lo pasan? ¿Cómo así? Yo no te eso, uno paga a una gente. A mí, yo no te puedo decir esa cosa a usted, tú sabes. Estamos en el lado de la República Dominicana, pero a muy pocos metros acá está el control, donde se pasa a territorio haitiano. En la frontera se desarrolla el mercado binacional 2 días a la semana que moviliza la economía en la zona. Los viernes y los lunes este es un caos masivo entre Dajabón y Haití. Bueno, ya en la parte haitiana donde nos encontramos, esta es la aduana donde cientos y cientos de nacionales de ese país cruzan diariamente de un lado hacia otro. Los niños van a las escuelas, las cámaras de vigilancia están visibles y el río Masacre es el lugar de encuentro de las lavanderas. Ahora sentimos como una seguridad, una fuerza, porque el gobierno ha decidido ayudarnos. Mientras las banderas de la República Dominicana y Haití ondean a escasos metros en la frontera. Del lado quisqueyano, las autoridades han dispuesto mayor vigilancia, ya que hay quienes exigen respeto, control y que las leyes migratorias se cumplan. De su lado, los de la patria de Desalín buscan mejores condiciones de vida sin perder la esperanza que algún día su país sea borrado de la lista de los más pobres del mundo. En la frontera dominico-haitiana, Esperanza Ceballos, Noticias Univisión 41. Gracias, Esperanza. El CE confirma que ya se llegó al pico de la influenza, aunque la cifra de muertes de niños